Pedro Lascurain, la presidencia breve. En un recorrido por la historia de México, podemos encontrar distintos episodios curiosos y extraños. Uno de ellos nos suena a anécdota, casi a broma. Me refiero al famoso y brevísimo periodo presidencial de Pedro Lascurain, el cual duró escasos 45 minutos. Aunque nos suene como una situación digna solamente de ponerla en un pequeño recuadro en algún texto sobre historia mexicana, hay mucho más detrás de ella. Está la lucha por salvar la vida de Francisco I. Madero y está una carrera contra el tiempo para evitar una invasión estadounidense en México. Como secretario de Relaciones Exteriores del presidente Madero, Pedro Lascurain se enfrentó a una situación crítica que lo situó en medio tanto de un conflicto interno como de un posible conflicto externo. Las decisiones que tomó nacieron de circunstancias de suma presión política, y aunque para muchos son criticables, es preciso conocer dichas circunstancias para poder emitir una opinión con mejores bases. Esta es la historia de Pedro Lascurain, la presidencia breve. Pedro Lascurain Paredes nació el 12 de mayo de 1858 en la Ciudad de México, nieto del inmigrante español Pedro José Lascurain y Mendizábal y descendiente por parte de su madre del general Mariano Paredes, quien fuera presidente de la República. El padre de Pedro Lascurain, Francisco, adquirió el potrero de Romita, una extensa propiedad que sería la herencia de Pedro y de sus hermanos, propiedad que más adelante conoceríamos como Colonia Roma. La familia conservadora y católica otorga al joven Pedro educación en planteles prestigiosos para la alta sociedad de la Ciudad de México. Más adelante ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde se inclina principalmente por las materias humanísticas, titulándose como abogado en 1880. Durante sus años de formación académica, osciló entre los planteamientos de la ciencia positivista y la filosofía humanística cristiana, inclinándose finalmente hacia esta última. Sus fuertes convicciones católicas, sin embargo, no se enemistaron con las convicciones espiritistas de Francisco I. Madero, de cuyo gabinete formaría parte. Tras la muerte de su padre y al recibir la herencia del potrero de la Romita, se inician los muy fructíferos negocios inmobiliarios de donde nacen las colonias Roma, Roma Sur y Condesa. Como ferviente católico, Pedro Lascurain dona el terreno en el que se construye el actual templo de la Sagrada Familia y edifica su propia casa muy cerca, sobre la calle de Orizaba, construcción conocida por su buen gusto. Desgraciadamente, dicha construcción fue demolida durante los años 30 del siglo pasado. En 1911 se convirtió por un breve periodo en profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Posteriormente, Madero lo llamó a ocupar la dirección de esta institución, a pesar de que era muy breve el tiempo que llevaba como docente. Más adelante, el mismo Madero llamaría a Lascurain a su gabinete de gobierno. También, Pedro Lascurain estaría relacionado con la Escuela Libre de Derecho, recién fundada por el radical Luis Cabrera. Además de ser un exitoso empresario y un abogado prestigioso, Pedro Lascurain también fue presidente del ayuntamiento, es decir, del gobierno de la Ciudad de México, y en su discurso de toma de posesión en enero de 1912 expuso con gran claridad su ideología al mencionar que su gobierno buscaría arrancar de las clases sociales más bajas los malos hábitos que la conducían a la degradación, levantando su nivel moral e intelectual a través del hábito del trabajo. Opinó que las desigualdades sociales eran una conspiración del Ser Supremo para la unión de todos los hombres en sociedad, para que mutuamente se complementen y se necesiten. Ciertamente, podemos percibir en estas palabras su beta conservadora y religiosa de hombre de la alta sociedad porfiriana a la que sin duda perteneció. Aunque supo transitar hacia el maderismo, si no en pensamiento, sí por lo menos como componente del nuevo orden político emanado de la primera etapa de la Revolución Mexicana. Ese es precisamente uno de los elementos más llamativos en la vida política de Lascurain, quien, a pesar de ser considerado como porfirista, supo adherirse a las reformas del nuevo régimen. Lascurain fue ante todo un hombre políticamente conciliador, característica que sería de suma importancia durante su papel como secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero. Como presidente del ayuntamiento, propuso la creación de una milicia cuya labor sería la defensa de la Ciudad de México. Desde luego, esta propuesta obedece a las circunstancias que se avecinaban y al tenso clima político y social de la presidencia maderista, la cual tenía como amenaza cercana a la rebelión zapatista. Por ello, se publicó en febrero de 1912
un año antes de la escena trágica, un llamamiento patriótico del Ayuntamiento de México para levantar el espíritu público y ayudar a la consolidación del gobierno, documento firmado por el propio Pedro Lascurain. Sin embargo, su condición de hombre de alta sociedad no dejó de estar presente en su sugerencia para defender la ciudad, puesto que proponía que estas milicias deberían estar formadas por ciudadanos distinguidos de antecedentes honrados. En el uso de la palabra distinguido, podemos apreciar un guiño a la marcada diferencia de clases que subsistía y subsiste en México. Dicha propuesta sí obtuvo inicialmente una respuesta favorable y se formaron estos batallones dirigidos por un individuo de honorabilidad reconocida, principalmente debido a rumores esparcidos por la prensa sobre una posible invasión extranjera. Sin embargo, el entusiasmo se fue desvaneciendo al también correrse el rumor de que los miembros de estas milicias serían forzados a servir en el ejército. La prensa, recordemos, fue una fuerte antagonista del maderismo y cumplió su papel de desinformación, difusión del pánico y la confusión. Por ello mismo, Pedro Lascurain expresó: formemos con nuestra cultura la prensa de principios y aplastemos a la que vive de la alarma, del personalismo y de la información noticiera falsa y exagerada. En ese sentido, las cosas no han cambiado mucho en nuestro país. Lascurain extendió por solo unos pocos meses su presidencia del ayuntamiento de la ciudad para después formar parte del gabinete maderista en un puesto clave que lo situaría en una posición crítica y sumamente delicada, en donde sus acciones tendrían un innegable impacto en la historia de México. Ocupó la cartera de secretario de Relaciones Exteriores. La Revolución Mexicana había nacido del deseo de cambiar el antiguo régimen, de restaurar la democracia y de instaurar reformas sociales. Sin embargo, tras la renuncia de Porfirio Díaz, el cambio buscado por la lucha revolucionaria aún se veía lejos de concretarse. El conservadurismo porfirista se encontraba presente en el gobierno de transición de Francisco León de la Barra y aún en el mismo gobierno maderista se encontraban estos elementos. Pedro Lascurain, de hecho, era considerado como uno de ellos. Pero no solamente por lo anterior la presidencia de Madero estuvo colmada de problemas y antagonismos. La prensa conservadora avivaba el descontento popular aprovechando la libertad de información conseguida por la misma revolución a la que ahora atacaban. El general Bernardo Reyes, cobijado por la fuerte popularidad que tenía en el norte del país, inició un movimiento reaccionario que terminaría con el propio general rindiéndose y prisionero en la cárcel de Tlatelolco. La rebelión de Emiliano Zapata con el Plan de Ayala buscaba que realmente se cumpliera el reparto de la tierra. Los zapatistas no se permitirían verse traicionados por la lentitud con la que el nuevo régimen cumplía sus demandas. Pascual Orozco también se levantó en armas contra el maderismo en Chihuahua, apoyado por la oligarquía de la región y por los intereses de empresas estadounidenses. Aunque el movimiento llegó a tener una fuerza considerable, eventualmente fue derrotado por el general Victoriano Huerta. Sin embargo, aún existían varios grupos rebeldes en aquellos lugares. El orozquismo no estaba totalmente erradicado. Otro gran obstáculo para el maderismo fue la presencia del oscuro embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, que jamás ocultó la profunda aversión que sentía hacia Francisco y Madero, e hizo cuanto estuvo a su alcance no solamente para generar su renuncia, sino para provocar un nuevo conflicto entre México y Estados Unidos. Bajo estas circunstancias, el papel del secretario de Relaciones Exteriores era fundamental, y dentro de los cambios consecuencia de las diferencias encontradas en el núcleo del gabinete maderista, Manuel Calero fue removido de esta secretaría para nombrar en su lugar a Pedro Lascurain. El nombramiento de Lascurain pudo deberse en gran medida a su personalidad conciliadora que lo acompañaba en sus facetas de empresario de la clase alta porfiriana, católico conservador, abogado prestigioso y político citadino. Aunque en un principio la relación entre el gobierno estadounidense del presidente Taft y el gobierno maderista eran relativamente buenas, estas se fueron afectando por la siempre presente amenaza del país del norte de proteger los derechos y las propiedades de sus ciudadanos, amenaza cuyo fuego era constantemente atizado por el embajador Henry Lane Wilson, quien además contaba con un círculo de amigos formado por representantes de las empresas norteamericanas con intereses en México.
Los informes enviados por Wilson a Washington con relación a la situación en México tendían a presentar al país como un lugar ingobernable y presentaban el argumento muchas veces utilizado de que urgían medidas extremas para salvaguardar la seguridad y las propiedades norteamericanas en México. Estas medidas extremas eran, desde luego, la intervención armada. En abril de 1912, cuando Pedro Lascurain apenas había ocupado la Secretaría de Relaciones Exteriores, los Estados Unidos, mediante su subsecretario de Estado, Huntington Wilson, protestaron haciendo responsable al gobierno mexicano de los peligros a los que se pudieran ver expuestos los ciudadanos norteamericanos, por lo cual se exigía la protección adecuada. Eso sí, el gobierno condenaba la participación estadounidense en la lucha armada en México y el mismo presidente Taft, días más tarde, emitió una proclama que pedía a los estadounidenses no involucrarse en los asuntos internos mexicanos. La atención estaba puesta en la respuesta que daría el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, respuesta que mostró firmeza ante la dureza y la agresividad de la reclamación estadounidense. En su respuesta, el gobierno mexicano hacía patente que está perfectamente consciente de su deber y buscaba hacer respetar los principios del derecho internacional, por lo cual no reconocía al gobierno estadounidense el derecho de hacer una advertencia al gobierno mexicano, y aún reconocía menos este derecho al no estar basado en ninguna evidencia, y aclaraba que ni el gobierno mexicano y mucho menos el pueblo mexicano podían hacerse responsables de los actos cometidos contra ciudadanos norteamericanos que se encuentren en regiones rebeldes del país. Además, subrayaba el hecho de que la nota de protesta se envió inicialmente a Pascual Orozco, no representando él al gobierno mexicano, todo lo contrario, siendo representante de una de las facciones que provocaban la situación caótica en el norte del país. La nota fue bien vista en México y elogiada incluso por la prensa que tan manifiestamente había sido adversa al nuevo régimen. Mientras tanto, el embajador Wilson seguía fraguando su plan de acrecentar el conflicto, presentando a Madero en sus propias palabras como un presidente apático, ineficaz, cínicamente indiferente o estúpidamente optimista. El plan de Wilson parecía comenzar a tomar forma cuando barcos estadounidenses se movilizaron a territorio marítimo mexicano, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, supuestamente para observar la situación y proteger a ciudadanos estadounidenses en caso de ser necesario. Además, la rebelión de Félix Díaz en octubre de 1912, a pesar de ser sofocada, también dio un gran pretexto para estas movilizaciones. Con su alarmismo, Wilson ponía presión en el presidente Taft, quien comenzaba a ser criticado por la opinión pública norteamericana y por su prensa, azuzados por sus enemigos políticos, ya que había manifestado su postura contraria a la intervención en México. Un reclamo aún más fuerte llegó después, en el cual se exigía tomar medidas más enérgicas contra los rebeldes, castigar crímenes cometidos contra ciudadanos norteamericanos, protestaba por las pérdidas sufridas por empresas norteamericanas, el aumento de impuestos a las petroleras de la Huasteca e incluso protestaba contra el sentimiento antinorteamericano. El gobierno mexicano de nuevo refutó tales acusaciones con argumentos basados en investigaciones sobre cada acusación y sobre todo mencionó que el gobierno mexicano tendría un panorama mucho más claro en cuanto a la pacificación del país de no ser por el paso de armas de los Estados Unidos a México para uso de las facciones rebeldes. El 9 de febrero de 1913, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz liberaron a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que se encontraban presos en las prisiones de Tlatelolco y Lecumberri, e iniciaron el golpe de estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, conocido como la Decena Trágica. Durante 10 días, las fuerzas leales al presidente se enfrentarían a los golpistas en la Ciudad de México. Durante ese tiempo, la destrucción y la anarquía resultados del enfrentamiento provocó protestas por parte de distintos representantes extranjeros en México. Los embajadores de Brasil, Alemania, Inglaterra y España protestaron fuertemente contra el clima de inseguridad en que se encontraban no solamente tanto sus habitantes, sino sus propiedades y los edificios de las mismas embajadas. La embajada de Cuba incluso manifestó que un barco con un destacamento de infantería había partido de La Habana rumbo a Veracruz. Si la situación empeoraba
y México así lo solicitaba, dicho batallón desembarcaría en nuestro país. Inglaterra también había enviado ya barcos rumbo a México. Al mismo tiempo, las llamadas telefónicas y mensajes de parte de Henry Lane Wilson eran incesantes, comunicaciones hechas en un tono que ejercía una gran presión sobre la Cancillería mexicana. El 12 de febrero, los embajadores de España Bernardo de Cologan, Alemania Paul von Hinz y el mismo Henry Lane Wilson se reunieron en el Palacio Nacional con el presidente Madero, reunión en la que Pedro Lascurain estuvo presente. Los representantes extranjeros protestaron por la destrucción y la pérdida de vidas y exigieron que el gobierno mexicano tomara las medidas necesarias para terminar con la situación. Posteriormente, los mismos embajadores se reunieron con Félix Díaz, líder de los sublevados en la Ciudadela, que para entonces fungía como su cuartel general. Sin embargo, en dicha reunión, Wilson no usó para con Díaz el mismo tono intimidatorio y amenazante que sí había usado cuando se entrevistó con Francisco I. Madero. El secretario de Estado norteamericano Philander Knox no consideraba como urgente una intervención estadounidense. Lo que sí consideraba era el exceso en las atribuciones que se estaba otorgando a sí mismo Wilson. Sin embargo, el presidente Taft sí empezaba a tomar en cuenta la insistencia con la que Wilson buscaba la intervención de los Estados Unidos en México. Refiere Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba en México, en su texto Los últimos días del presidente Madero, sobre Pedro Lascurain. En el fragor de la pelea, Lascurain es de los ministros de Estado, incluso el de la guerra, el que más peligro pone su vida, el que más decepciones y sinsabores recoge, el que más responsabilidades echa sobre sí. Sus excelencias, los plenipotenciarios, lo ponen en jaque continuamente en el tablero diplomático y alguno alevoso, cruel, exígere, como en época normal. Cuando el canciller no puede cumplir, las grandes potencias descargan todo su peso en el atribulado corazón del patriota, y las dos manos crispadas, bajo una lluvia de proyectiles, quiere detener la avalancha que se aproxima, que lo amenaza, que lo arrolla. Así pues, durante la escena trágica, los esfuerzos del embajador Wilson no cesaron en su objetivo de lograr la renuncia del presidente Madero. Para este fin, Henry Lane Wilson se entrevistó con los embajadores de otros países como España e Inglaterra, además de que tuvo constante comunicación con su gobierno, con la Secretaría de Estado del presidente Taft e incluso con la Cámara de Senadores en México. Su actuación fue bastante activa y era evidente la hostilidad que mostraba hacia el gobierno de Madero. Más adelante, cuando la traición estaba tomando forma, fue el mismo Henry Lane Wilson quien facilitó la embajada estadounidense para poder reunirse con los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz y acordar que sería Huerta quien tomaría la presidencia del país tras la renuncia de Madero. Estando como prisionero, Francisco I. Madero junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, el 19 de febrero de 1913, Pedro Lascurain llegó a visitarlo para tratar de convencerlo de que renunciara a la presidencia. Lascurain estaba convencido de que esta sería la mejor decisión para evitar que siguiera el derramamiento de sangre. Sin embargo, al inicio de la entrevista, Lascurain observó que Madero ya estaba decidido a dejar la presidencia. Entonces la discusión giró en torno a cuáles serían las condiciones de esta renuncia. Pedro Lascurain sirvió de intermediario entre Francisco I. Madero y Victoriano Huerta para lograr las peticiones del primero en relación con las condiciones de su renuncia. Es necesario mencionar que Lascurain ocultó a Madero el asesinato de su hermano Gustavo a manos de las fuerzas rebeldes por órdenes del propio Huerta, en el entendido de que si Madero se enteraba de esto, lo haría desconfiar de las promesas del propio Huerta. Lascurain pretendió obtener garantías de que se respetaría la vida del presidente. Sin embargo, Huerta siempre buscó pretextos para evitar dar estas garantías. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados también ejercía presión para que la renuncia de Madero se presentara lo antes posible, dado que esto evitaría que siguiera el derramamiento de sangre y traería orden al país. Pedro Lascurain se dirigió a la Cámara de Diputados con un documento firmado por el presidente Madero en el que presentaba su renuncia. Esta se sometió a votación y fue admitida junto con la renuncia también del vicepresidente José María Pino Suárez. Además, de acuerdo con la Constitución, se llamaba al ciudadano Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, para que presente protesta de ley como presidente interino de la República.
Una vez hecho esto, se recibió el oficio en el que Lascurain nombraba como secretario de Estado y de Gobernación al general Victoriano Huerta, en atención a los méritos patrióticos, servicios y demás circunstancias. No acababa de leerse este oficio cuando inmediatamente fue recibido aquel en el que Pedro Lascurain presentaba su renuncia como presidente de la República. Esta brevísima presidencia fue el pretexto que necesitaba Huerta para poder acceder al mando del Ejecutivo de una manera supuestamente legal, ya que oficialmente llegaba a ocupar la presidencia no como el traidor y asesino que fue de Madero, sino que ocupaba la presidencia gracias a los servicios supuestamente prestados durante la Decena Trágica. El texto de la renuncia de Pedro Lascurain es el siguiente. Honrado por el presidente de la República, don Francisco I. Madero, con el cargo de secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores, procuré servir a mi patria, poniendo el humilde contingente de mi lealtad y de mi honradez. Los acontecimientos a los que asistimos me han colocado en el caso de facilitar los medios para dentro de la ley se resuelva una situación que de otro modo acabaría con la existencia nacional. He aceptado con toda conciencia ese papel, ya que de rehusarme hubiera cooperado a futuras desgracias. La historia resolverá serenamente sobre mi actitud. Estimo demostrar con ella mi lealtad a quien me honro con su confianza y mi amor a mi patria. Estas consideraciones me hacen dimitir del puesto de presidente de la República que por ministerio de la ley he desempeñado por unos momentos. Después de haber nombrado secretario de Estado y del despacho de Gobernación al señor general Victoriano Huerta, ruego a ustedes, señores secretarios, se sirvan dar cuenta a la honorable Cámara de Diputados con esta renuncia para los efectos legales. El hecho de que Pedro Lascurain aceptara prestarse a este juego también tiene que ver con su deseo de salvar la vida del presidente Madero. Buscaba obtener garantías para su seguridad y su exilio en Cuba. Además, también pretendía terminar de una vez con el estado de anarquía en el que se encontraba la ciudad. Sabía que se convertiría en el blanco de muchas críticas. Lascurain expuso los motivos para ser parte de este juego político en una carta enviada al director del periódico El Imparcial el 23 de septiembre de 1903. Trabajé todo aquel día en interés exclusivo del señor Madero, concibiendo y poniendo en práctica todas mis gestiones, con acuerdo suyo, sin cortapisa mi libertad de acción, atento al fin propuesto, y consentí en ser el intermediario de la transmisión del poder del gobierno, precisamente para dar al entonces cautivo presidente una nueva prueba de mi adhesión a él, pretendiendo prestarle el último y mayor servicio, y por amor a mi patria, creyendo evitar más desventuras. Sin embargo, Huerta faltó a su palabra y no cumplió con su promesa de respetar la vida del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. En lugar de ser conducidos en tren a Veracruz para después ser exiliados a Cuba, se les informó que serán conducidos a la cárcel de Lecumberri, en donde se les enjuiciaría y se les haría un proceso para encarcelarlos. Esto último tampoco se llevaría a cabo, puesto que ese mismo día, por la noche, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Victoriano Huerta. Durante el periodo de Huerta, Lascurain sería blanco de la acusación de no haber actuado decididamente para salvar la vida del presidente Madero y de José María Pino Suárez. En su momento, el mismo Madero se sintió traicionado al enterarse de que Lascurain había entregado al Congreso su renuncia a la presidencia antes de obtener un salvoconducto de Huerta para respetar su vida una vez que hubiera renunciado. Esa fue la principal crítica hacia la actuación de Pedro Lascurain, misma que se vio alimentada por una supuesta entrevista que el embajador de Cuba en México, Manuel Márquez Sterling, concedió a The New York Herald, en donde enfatizaba esto, que a su juicio fue un grave error de Lascurain. Aunque el embajador cubano negó haber hecho tales declaraciones, el daño a la reputación de Lascurain ya estaba hecho. Pero ¿cómo es que Lascurain aceptó entregar la renuncia de Madero sin antes tener por escrito garantías hacia su seguridad? Según diversas fuentes, la respuesta de Huerta cuando Lascurain pidió garantías fue la siguiente. Las que usted guste, dice amablemente Huerta, pero después frunce el ceño y agrega, o se tiene confianza en mí o no.
Si no se tiene confianza en mí, es inútil que sigamos hablando. Violentamente se detiene, lleva la mano al cuello y debajo de la camisa saca un escapulario, una medalla de la Virgen de Guadalupe y otra del Sagrado Corazón de Jesús, que penden de una cadena de oro en su cuello. Esto, dice mostrándoselas a Lascurain, las puso a mi cuello mi madre, por el recuerdo de ella. Ante estas santas imágenes, juro a usted que no permitiré que nadie atente contra la vida del señor Madero. Y respetuosamente besó las imágenes. Lascurain confió en Huerta y entregó la renuncia. Por su parte, Lascurain negó que las cosas hayan sido así, porque en todo caso se hubiera reducido a una sencilla, infantil y estúpida transacción. Por el contrario, señaló en una entrevista al periódico Excelsior que se trató de una complicadísima situación desarrollada en medio de la mayor angustia y determinada por los acontecimientos sucedidos unos a otros vertiginosa y atropelladamente. Pedro Lascurain fue duramente criticado y señalado por políticos de la época, como Isidro Fabela, diplomático y gobernador del Estado de México, o Federico González Garza, gobernador del Distrito Federal. Lascurain volvió a surgir en el mundo diplomático cuando los Estados Unidos decidieron intervenir en favor de los constitucionalistas para lograr la renuncia de Huerta, y una vez que ésta se lograra, buscar que Pedro Lascurain ocupara un cargo importante en la política mexicana. Pero este siempre rechazó tal posibilidad. Durante la presidencia de Huerta, Lascurain, a diferencia de algunos maderistas que se exiliaron, permaneció en México, aunque resulta poco claro cuál fue la actitud que el gobierno usurpador tuvo para con él. Lo que sí se sabe es que fue señalado por muchos políticos y por los propios constitucionalistas como uno de los culpables del destino de Francisco I. Madero. Tras el triunfo del constitucionalismo y la consecuente persecución de porfiristas y huertistas, Lascurain optó por el exilio, puesto que la incertidumbre sobre las posibles represalias en su contra siempre estuvo presente. Así es como decidió embarcarse hacia la isla de Cuba, junto con su esposa, sus 6 hijos y su hermana. Después de una breve permanencia en La Habana, su siguiente destino sería la ciudad de Nueva York, decisión que posiblemente obedeció su relación con ciudadanos estadounidenses desde sus tiempos como canciller maderista. Antes de partir, Lascurain pudo vender varias de sus propiedades en México, lo cual le permitió gozar de una situación desahogada en los Estados Unidos, instalándose en un departamento en el número 300 de West Central Park. Además, sus hijos pudieron continuar sus estudios en Nueva York. Invirtió el resto de su capital en el complejo residencial Ivy Court, además de que se encargó de la administración de 200 departamentos. Sin embargo, la grave situación económica en México, al afectar los ingresos percibidos por sus rentas y las liquidaciones de sus propiedades, perjudicó gravemente su economía en los Estados Unidos, aunque aceptaba que sus ingresos eran lo suficientemente buenos para permitirle vivir modestamente. Cuando los carrancistas entraron a la Ciudad de México, aunque existía una orden de Alfredo Robles Domínguez, gobernador del Distrito Federal, de respetar la casa de Lascurain en la calle de Orizaba, esta fue saqueada y ocupada. Posteriormente, todas sus propiedades le fueron confiscadas. Su correspondencia nos da una idea de sus opiniones y de sus actividades. Sabemos de su preocupación por la violenta situación en el México de la lucha de facciones y por las persecuciones sufridas por los católicos por parte de los carrancistas. Es palpable la resolución de Pedro Lascurain de alejarse definitivamente de la política. Su regreso a México en el año de 1918 fue obstaculizado por la siempre presente acusación de haber servido a los intereses de Victoriano Huerta, lo que lo situaba como enemigo del carrancismo. Fue por ello que Lascurain fue uno de varios mexicanos en el exilio que fueron espiados por agentes del consulado mexicano en Nueva York. Durante la Primera Guerra Mundial, Pedro Lascurain formó parte del Comité Mexicano a favor del Cuarto Empréstito de la Libertad como encargado de la Comisión de Propaganda Personal Directa. El propósito de esta comisión era cooperar para el triunfo de los Estados Unidos y al mismo tiempo, y con ello de acuerdo a sus principios, lograr que la patria mexicana sea libre y respetada por las naciones exenta de toda influencia extranjera. La actividad principal de este comité fue la venta de bonos de guerra. Lascurain también formó parte, aunque poco activa,
de la Alianza Liberal Mexicana, formada principalmente por exmaderistas exiliados que buscaría evitar una posible intervención de los Estados Unidos en México, cuando la Primera Guerra Mundial había terminado. Igualmente, fue miembro durante su brevísima existencia de la Sociedad Mexicana de Beneficencia, fundada para auxiliar a mexicanos en situaciones comprometidas económicamente. Por fin, Lascurain regresó a México en septiembre de 1919, y a pesar de que se le devolvieron las propiedades confiscadas y comenzó a instalarse en su nueva casa, a establecer un despacho de abogados y a retomar sus clases en la Escuela de Derecho, siguió siendo señalado como uno de los responsables de la muerte de Madero y tuvo que comparecer ante un juzgado de distrito para declarar sobre su papel en los acontecimientos de la Decena Trágica. Tras algunos años fue recuperando su posición económica, sobre todo cuando su esposa, María Enriqueta Flores, heredó una fortuna. Entonces abrió su bufete, siguió con sus cátedras y reanudó sus negocios inmobiliarios. Fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados y en 1930 el gobierno de Cuba le otorgó la Orden del Mérito Carlos Manuel Céspedes, la cual le fue entregada por el propio Manuel Márquez Sterling, quien fuera embajador de Cuba en México durante los acontecimientos de la Decena Trágica, y también recibió otros honores en el ámbito de la abogacía. A sus 93 años, y en plena década de los años 50, opinaba que México era ya mayor de edad y tenía una opinión favorable de la industrialización y modernización de México de la mano del primer gobierno civilista, el de Miguel Alemán. En una de las pocas entrevistas que concedió durante los últimos años de su vida, declaró: "Sí, fui presidente, pero a eso no se le puede llamar presidente. Yo nunca he creído haber ocupado ese puesto". En 1951 declaró al periódico La Prensa: Voy a decirles unas pocas palabras. Yo acepté la presidencia de la República con un solo propósito: obtener garantías que pusieran a salvo la vida del señor Madero. Estaba dispuesto a no ceder en mi propósito, a aferrarme a la presidencia como el único medio de salvar al apóstol de la revolución. Las garantías me fueron dadas. Era el malvado engaño, porque muy pocas horas después de serme garantizada la vida del presidente, este era asesinado. No quiero añadir más. Esta es la historia de Pedro Lascurain, un personaje que para muchos puede parecer meramente anecdótico. Sin embargo, el papel de Lascurain en la historia de México fue fundamental y fue crítico en un momento en el que la historia de México se enfrentaba a una de sus épocas más oscuras. Por una parte, Lascurain buscaba evitar una invasión estadounidense en México. Por otra parte, buscaba lograr la paz en la ciudad. Y por otra parte, buscaba salvar la vida del presidente Madero, sometido a la presión del embajador norteamericano, del traidor Huerta, del presidente de los Estados Unidos y de los rebeldes zapatistas y orozquistas. Lascurain fue presidente de México solamente durante 45 minutos. Sin embargo, fueron minutos críticos que decidieron mucho de lo que sucedería después en el país.